Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias y saludarles a los nuevos usuarios que se han unido a este canal de YouTube, ¿no? Ya son bastantes. Me alegra porque hace algunas semanas nomás he creado el canal y parece que vamos por buen camino con los videos. Hoy, bueno, después de eso en esta ocasión les he traído un ejercicio de obras hidráulicas. El tema se trata de estabilidad de presas, en donde me he permitido yo investigar un ejercicio en donde de un buen libro, donde se puede prácticamente hablar de casi todo lo que compete a estabilidad de presas. Entonces, vamos a aquello. Entonces, aquí nos dice calcular la estabilidad de una presa en situación de drenes ineficaces. ¿Qué son los drenes ineficaces? A ver, los drenes ineficaces es una situación ficticia, si se podría decir. Una situación ficticia, o más bien dicho, un tipo de coeficiente de seguridad que se asume en ciertos países. España, por ejemplo. Entonces, en donde... a ver, les voy a hacer con una gráfica más explícito. En donde, por ejemplo, nosotros, justo aquí, el gráfico de la subpresión, nosotros sabemos que la supresión a una, nosotros, digamos, esta es la presa, ¿no es cierto? Este es el nivel de la presa. Entonces, durante un gran periodo de tiempo, este es nuestro nivel de aguas. Entonces, esta carga de aquí, a nosotros, la supresión, nosotros tenemos esta carga, esta altura de agua, nos genera igual, esta contrarresta la supresión. Entonces nosotros al su X por el agua, recuerden. Pero bueno, siempre tenemos que ver la carga, la altura. Entonces, ¿qué son los drenes ineficaces? Los drenes ineficaces nosotros vamos a tener, si tenemos nivel de aguas abajo, vamos a tener el nivel de aguas abajo y obtener esta gráfica. Esta gráfica sí, un trapecio. Esos son los drenes ineficaces. Eh, o sea que no vamos a asumir que funcionan los drenes, porque por ejemplo aquí se coloca una galería que funciona como dren. Entonces nosotros la supresión lo que va a hacer, a ver, otro color, la supresión lo que va a hacer es que este gráfico de la supresión, esta respuesta nos va a hacer esto. Nosotros vamos a disminuir la supresión. Entonces, este, esta situación de dren ineficaz se emplea por eso digo, un factor de seguridad se va a emplear. Listo. Entonces una vez explicado eso, sigamos. Dice, tenemos una presa definida geométricamente por los siguientes datos. Tenemos la altura de la presa que es 100 metros, colocamos en nuestro talud de aguas arriba. Tenemos nuestra cota de cimentación de 0. ¿Qué va a ser esta? Nuestra cota de cimentación. Ahí está inclinado, ¿no? Esta va a ser nuestra cota de cimentación de 0. Tenemos nuestra pendiente de apoyo, es justamente lo que les dije. Es esto de aquí, que nosotros tenemos la pendiente de apoyo, que va a ser 0, que no está 0. La densidad del hormigón, tenemos nuestra densidad del hormigón de 2.4. Tenemos, bueno, ¿qué más nos está diciendo la densidad del hormigón? Eso tenemos de dato. Tenemos todos estos datos. Talud de aguas arriba, talud de aguas abajo. El talud de aguas arriba, simplemente para obtener la base, esta base de aquí, lo que hacemos es tenemos el talud de aguas arriba, tenemos el talud de aguas abajo y tenemos la altura de la presa. Entonces hacemos por triángulos T1, T2, 1. Por triángulos, entonces simplemente le multiplicamos la altura de la presa por T1 más la altura de la presa por T2 y tenemos nuestra base de cimentación. Aquí está. Tenemos nuestra altura de la presa por T1 más nuestra altura de la presa por T2, tenemos nuestra base de cimentación. Entonces, listo. Tenemos nuestro peso específico del agua, que es 1 tonelada por metro cúbico. Listo. Entonces, ahí vamos a ver qué nos dice.
Nos dice donde la altura de la presa coincide con el vértice del triángulo básico de la excisión. Recuerden que la presa es así, la presa tipo Krieger es la más común. Entonces vamos a asumir que aquí nos está diciendo que el vértice del triángulo básico de la sección coincide con el vértice de la presa. Entonces, la altura de la presa. Entonces, vamos a asumir un triángulo la presa, ¿ya? Para el estudio de la hipótesis con drenes ineficaces se debe de considerar que el nivel del embalse correspondiente al nivel máximo del nivel normal y la subpresión se define también por este nivel. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que vamos a trabajar con el nivel este de aquí. Va a ser el nivel máximo del nivel normal. Vamos a trabajar con ese nivel nosotros vamos a trabajar. Y ese mismo nivel nos va a dar la subpresión, como les hablamos hace rato. Ya, dice, la expresión se define también por este nivel y por el nivel de aguas del río aguas abajo. Ya, pero nosotros no tenemos el nivel de aguas abajo. Era cero si estoy bien. La cota. Sí, cota de aguas abajo. Bueno, es más adelante. Ya. Lo que vamos a considerar como balón de cero. Aquí está. Vamos a considerar como balón de cero. Los datos serán los siguientes. Aquí está. La altura del nivel de máximo de embalse tenemos este. ¿Qué es el porcentaje? Claro que es el 95%, ya que la altura es 100 metros. Entonces, obvio, es el 95%. La cota de nivel de agua es abajo. Entonces, aquí nuestro triángulo va a quedar acá así. Así nos va a quedar. Listo. Eso nos está diciendo. Vamos a este de aquí. Chao. Vamos a las preguntas. Dice, en el esquema de cálculo para comprobar la estabilidad influyendo en la formación o no de la grieta. Listo, ¿cuál es esta formación de la grieta? A ver, listo. Entonces, primeramente, si hay grieta, las tensiones se disminuirán a lo largo de la presa. ¿Cuáles tensiones? Entonces yo tengo mi presa aquí, ¿no es cierto? Esta es mi presa. ¿No es cierto? Y como les dije, si es que hay grieta, por ejemplo, si es que no hay grieta, perdón, si es que no hay grieta, hagámosle la supresión. Si es que no hay grieta, tenemos la supresión así ahorita. Esta va a ser nuestra supresión. Este va a ser nuestra... A ver, hagámoslo con una línea. Este va a ser nuestro nivel de embalse. Tenemos la supresión. Y nosotros también tenemos acá abajo los esfuerzos. Nosotros acá abajo tenemos los esfuerzos. En donde que tenemos el esfuerzo máximo. Que tenemos el esfuerzo mínimo. Estos son. Entonces aquí yo tengo mi esfuerzo máximo. Y tengo mi esfuerzo mínimo. Este de aquí es mi gráfico de la subpresión. Tengo mi cota del agua. Listo. Cuando, a ver, ¿cuál es esto cuando no tenemos grieta? Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuando no tenemos grieta? Todas las tensiones se distribuyen a lo largo de la presa. Entonces, todo lo que sea la longitud de la presa, estas tensiones se van a distribuir. Se van a distribuir a lo largo de la presa. Listo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que hay mis esfuerzos, no pasa nada, como se distribuyen, entonces nosotros ya sabemos de los esfuerzos. De hecho, yo les hice el anterior video antes de este, igual de esfuerzos, que aplica el mismo concepto. Simplemente ahora les voy a dejar expresado la fórmula, ya que en el anterior video me expliqué todo esto. Entonces, quedáramos aquí 6 más los momentos generados en la mitad. Aquí vamos, la mitad de la base B medios, la mitad, momentos en la mitad. Este es número 6, este es B al cuadrado. Entonces nosotros tenemos estos momentos, estos esfuerzos, cuando no existe una fisura. Pero cuando existe una grieta, cuando existe una grieta es cuando el esfuerzo menor es menor a cero. Es menor a cero. Ahí se produce una grieta. Producimos nosotros una grieta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros producimos una grieta?
Otra vez tenemos la presa. Tenemos la presa. Tenemos nuestro nivel de agua. Y tenemos aquí una pequeña fisura. Una pequeña fisura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la ley de tensiones? La ley de tensiones nos hace referencia. ¿Con qué color? A ver, con un negro. La ley de tensiones, ¿qué nos hace referencia? Nos hace referencia a que todo esto de aquí es cero o casi cero. Cero, casi cero. Hasta la longitud de la grieta. Y desde ahí va a comenzar nuestros esfuerzos. Signo máximo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice nuestra ley de tensiones prácticamente nosotros aquí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la supresión. En la supresión, nosotros vamos a tener, en cambio, aquí una supresión constante. Una supresión constante hasta la longitud de la grieta. Todo esto es mi longitud de la grieta. Es mi longitud de la grieta. Entonces, ¿cómo le puedo calcular esa longitud de la grieta? ¿Cómo le puedo calcular la longitud de la grieta? Pues existen varios métodos, varias formas de calcular esta longitud de la grieta, la cual yo he tomado una de las más fáciles a mi criterio. Es una de las más comunes, igual se ha usado, de las estabilidad. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de momentos en este punto, aguas acá abajo, es igual a 0. Le he tomado como referencia a uno de los estudios más utilizados, estas fórmulas, en donde nosotros al realizar eso nos puede dar se me fue el nombre de esta ley. Es una pequeña ley que es un pequeño diagrama que lo pueden encontrar en los libros. Nosotros diagramamos un diagrama de... Este es el diagrama, si estoy bien, este es el diagrama de Cárdagas. Este diagrama que les voy a poner aquí, HW es la altura del nivel de aguas arriba. HW es el diagrama de cargas. Y nosotros tenemos acá abajo, en ese mismo gráfico, el diagrama de esfuerzos, en donde, y si yo hago una pequeña relación aquí, R, este punto le hago O y este punto le hago S, entonces yo aquí tengo una relación de triángulos. Tengo mi R, este va a ser mi punto O, este va a ser mi punto S. Sí, este como es mi diagrama va a ser de esfuerzos, va a ser equivalente a este triángulo va a ser equivalente a este triángulo de acá. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí una A, les pongo una A, o prácticamente mi base va a ser igual a la longitud de la grieta menos A, y este va a ser mi longitud de la grieta, este de aquí va a ser mi A. Ya. También que tengo aquí le puedo, por ejemplo, aquí le voy a llamar una B', donde esta mi B' va a ser mi esfuerzo máximo. Este va a ser mi esfuerzo máximo. O sea, mi esfuerzo máximo va a ser este más sumado este. Mi B' más HW va a ser todo este va a ser, como es mi diagrama de esfuerzos, va a ser mi esfuerzo máximo. Esto de aquí se le realiza con semejanza de triángulos. Tengo aquí está,
O sea, nosotros unimos prácticamente unimos estos dos gráficos y con semejanza de triángulos me da esta se podría decir, esta similitud. Y le digo esto, por ejemplo, esto de aquí, y así la deducción, todo esto se encuentra en los libros, pero es muy sencillo. Prácticamente aquí tenemos el diagrama de cargas, que es algo constante. Aquí tenemos lo que toca restar, si están viendo lo que toca restar por ejemplo, aquí está la longitud de la grieta, que es constante. Aquí la supresión, si ven, es constante, es constante. De ahí el diagrama de el triángulo, nosotros tenemos este triángulo de aquí. Y este sería nuestra vuelta de nuestro diagrama de la supresión. Sí. Entonces, listo, espero que les haya quedado un poco claro. Entonces yo voy a utilizar ese, que es el más, se podría decir uno de los más sencillos a utilizar. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Aquí, por ejemplo, aquí nos está haciendo referencia prácticamente ese libro, lo que les estoy diciendo, que tengo cómo calcular la longitud de la grieta. Entonces dice, teniendo en cuenta la hipótesis que queremos conocer en estos aspectos, determinar si la hipótesis accidental con drenes ineficaces es estable frente al deslizamiento y nos está dando un ángulo de rozamiento interno y la cohesión. Sí, entonces recordemos que la fórmula para el deslizamiento, nosotros tenemos todos los esfuerzos tangenciales que tiene que resistir una normal, la fuerza de todas las normales por la tangente de nuestro ángulo interno, ángulo de rozamiento interno, para un K1. Este K1 va a ser un K de... Es un K de seguridad, o sea, es un factor de seguridad con el ángulo de rozamiento interno. Es un factor de seguridad. Bueno, a ese le sumamos nuestra cohesión y por nuestra superficie sobre un K de seguridad. Esta superficie va a ser nuestra superficie actuante. Por ejemplo, si es que si no tenemos grieta, nuestra superficie va a ser la base por por un metro de longitud hacia atrás. Esta va a ser nuestra superficie. Pero si es que nosotros tenemos grieta, entonces nuestra superficie actuante va a ser, digamos que esto se llama A por un metro de acá atrás. Entonces esta es la superficie actuante. Ya, este K2 es igual, es un coeficiente de seguridad contra la cohesión. Es para la cohesión. Listo. Listo. Entonces vamos realizando esto. Acá nos dice aspectos en tomar en cuenta para la resolución del ejercicio. Para comprobar la estabilidad en esta hipótesis se debe considerar los coeficientes de seguridad parciales aplicados al rozamiento y a la cohesión. Entonces aquí está los coeficientes de seguridad, como les dije, que tenemos el K1, el K2, tenemos un ángulo de rozamiento de 40 grados y una cohesión de 30 grados. Entonces listo, los otros los otros literales ya les he escrito, entonces voy a borrarla. Entonces comencemos. Tenemos lo primero que toca hacer es básico, hacer un diagrama de fuerzas. Nosotros tenemos que hacer un diagrama de fuerzas de qué va a soportar nuestra presa, ¿no? Entonces para lo cual nosotros tenemos la altura de 100, tenemos igual nuestro nivel de aguas que era el 95. Este de aquí tenemos el empuje, pero recuerden que la presión que ejerce no es esa, siempre tiene que ser perpendicular a la superficie que actúa. Entonces nosotros tenemos esta presión de aquí, esta presión, pero nosotros realizamos esta de aquí que es un equivalente, realizamos porque este viene para acá, los esfuerzos vienen para acá, entonces una viene para acá y otra para acá, y es equivalente un empuje vertical y un empuje horizontal. Entonces calculamos el empuje vertical y el empuje horizontal. Igual nosotros aquí tenemos
talud aguas arriba, y el nivel ya no sería de 100 para calcular, sino sería de 95, y tenemos aquí nuestra medida. Listo, entonces igual aquí como es presión, tenemos lo que es la altura del agua por el gamma del agua, que es de 1. Y aquí igual la base, tenemos la primera nivel aguas arriba, la altura de la presa, perdón, la altura de la presa por nuestro talud aguas arriba, y nuestra altura de la presa y talud aguas abajo. Aquí tenemos nuestra subpresión. Listo, entonces esto sería nuestro diagrama de fuerzas que nomás va a actuar nuestro peso propio. Listo, entonces de ahí sacamos fuerzas verticales, en donde tenemos el empuje vertical. Nuestro empuje vertical tenemos que va a ser nuestra base por nuestra altura sobre 2 y por nuestro peso específico del agua. Tenemos esta base por altura sobre 2 y por nuestro peso específico del agua. La subpresión, vamos, vertical. Nuestra superficie igual, tenemos nuestra base que es de 95 por altura, que sería ahorita, no, o sea, esta parte de aquí que sería 80 sobre 2 y por el peso específico del agua. Tenemos el gráfico de este. Y nuestro peso propio. Entonces simplemente sería nuestra base de 80 por altura de 100 sobre 2 y por nuestro peso específico del agua. Listo. Entonces sumamos, tenemos nuestras fuerzas normales y nuestra fuerza horizontal sería el empuje del agua, ¿no? Donde tenemos igual nuestra base por la altura de 95 y sobre 2, ya que aquí ya multiplicamos el peso específico del agua, porque tenemos este. Listo. De ahí, bueno, de ahí recuerden que para sacar los esfuerzos, como les dije en la fórmula, esta sumatoria de momentos tiene que ser desde el centro de la base de la presa, ¿no? Entonces vamos a sacar los momentos respecto a el centro de gravedad de la presa. Listo, entonces tenemos el empuje vertical del agua. Tenemos el empuje vertical del agua, en donde tenemos la fuerza y el brazo de palanca, ¿cuál va a ser? Entonces el brazo de palanca simplemente le hacemos que es... ¿Dónde está? Aquí yo le tengo. Como tenemos de la mitad de la base y obviamente se va a colocar hacia la izquierda, entonces yo tengo... bueno, es por el sentido, ¿no? A ver, les voy a dibujar igual. Aquí tenemos la presa. Aquí tenemos la mitad de la presa. Entonces, como es nuestro empuje vertical, esto se nos va. Empuje vertical. Entonces nuestro brazo de palanca va a ser este. Entonces yo tengo que es B sobre 2. Y este de aquí, tengo como es aquí un triángulo. Acá arriba nosotros tenemos que es un triángulo. Es un triángulo. Entonces mi empuje va a ser aquí un tercio. Un tercio del valor de acá arriba, de la distancia esta de aquí arriba. Un tercio de esto. Entonces eso le colocamos acá arriba. Le colocamos acá arriba. Menos un tercio de esta distancia. Listo. Y el signo. El signo igual. Tengo esto. Como es por acá. Entonces me está generando un empuje, sería hacia acá, antihorario, en donde yo el antihorario le voy a poner como positivo, simplemente eso. Entonces listo, ahora el empuje horizontal igual simplemente sería la altura sobre 3, como es un triángulo, altura sobre 3. El peso propio, para el peso propio yo le saqué el centro de gravedad de la presa, en donde lo pueden hacer por figuras. Yo le hice por figuras igual. El centro de gravedad de la presa le dividen aquí en dos triángulos. Entonces le sacan aquí la fuerza aquí, le sacan la fuerza aquí y le dividen para el área. Y es lo que le hice yo, ¿no? Y me da el centro de gravedad de la presa respecto al punto de acá. Entonces para sacar el centro de gravedad,
Lo que yo hice fue restar este menos este. Y tengo la centrífuga de la supresión, igual es fácil. Simplemente tengo la base, que igual es eso al un tercio de la base, menos, como estamos acá, eso tenemos que, ese valor le restamos de 40, que es la mitad de la base. Y obtenemos todos los momentos. Ya. Entonces aquí colocamos los signos positivos con signos positivos, signos negativos con signos negativos. Obtenemos nuestra sumatoria de momentos. Tenemos ya la sumatoria de normales, que es esta. Tenemos nuestra base, que es esta. Tenemos nuestra sumatoria de momentos, que es esta. Y la base al cuadrado. Entonces, una vez obtenido eso, calculamos nosotros el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Como está relacionado con el esfuerzo mínimo, entonces nosotros tenemos que esto no se grieta. Si es que es menor a cero, entonces me va a gritar, obviamente. Como nos decía el primer ejercicio, determinar si la hipótesis accidental con trenes ineficaces es estable frente al deslizamiento. Entonces tenemos que comprobar la formulita que le expliqué de las tensiones. Entonces la única tensión que va a contrarrestar es nuestra fuerza horizontal, nuestro empuje horizontal. Es nuestro empuje horizontal y nuestra fuerza vertical. Listo. Tenemos nuestra normal, la S, que ya les dije que es la base, por 1 metro. Tenemos nuestro ángulo de fricción, yo le puse en radianes igual. Y tenemos nuestra tangente de una vez para sacarle. Realicemos esto de ahí y vemos que sí es estable, ya que este valor de aquí es mayor al solicitado. Entonces nosotros vemos que es estable, o sea, nuestra presa es estable al deslizamiento. Listo. El segundo punto que nos está pidiendo nos dice si se produjera un problema de densidad en el hormigón en forma que no se puede obtener superior a 2.3, determinar si la presa se mantiene estable bajo esta hipótesis. Entonces prácticamente lo que nos están diciendo es que este de aquí le cambie a 2.3 en el eje que tiene. Entonces se me va a producir una grieta. Ya estoy viendo que se me va a producir. Listo. Entonces lo que toca hacer ahí es nos va a cambiar el peso propio, nos va a cambiar nuestra n, los momentos vuelven a ser los mismos, prácticamente solo que es lo que cambia es nuestro peso, o sea, va a cambiar nuestro peso propio en este de aquí, y, y se mantiene lo demás. ¿Sí ve? Se mantiene. Ahí lo que cambia es nuestro peso propio. Entonces ahí observamos que se produce grieta. Verificamos que sí se produce grieta. Y nos dice obtener la longitud. En esta hipótesis vamos a obtener la longitud de grieta. Como lo expliqué anteriormente, cuando se produce la grieta, en esta parte de aquí, longitud de grieta, se me produce la grieta. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo constante la supresión, y se me genera este diagrama de esfuerzos. Entonces yo me voy a hacer referencia a eso y voy a ocupar sumatoria de fuerzas y para obtener esos valores. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo mis fuerzas verticales, tengo mi empuje del agua, que no pasa nada, mi peso propio, que no pasa nada, mi R. ¿Cuál es mi R? Mi R, como ya le estoy haciendo la supresión en dos cuadros, claro, en dos, le estoy dividiendo prácticamente la supresión con la reacción con los esfuerzos que me va a generar. Entonces mi R va a ser ese no se ve. Mi R va a ser mi área de este rectángulo, mi reacción del área de este rectángulo, y mi TR va a ser hagámoslo de otro color, mi TR va a ser del triángulo de aquí, va a ser mi fuerza generada por ese triángulo. Listo. Entonces
este de aquí. Este de aquí me vale 95. Y este de aquí me vale, por ejemplo, la longitud de la grieta. La longitud de la grieta. Y esto me vale A. Que esto me vale A. Que A más la longitud de la grieta es mi base. Es mi base. Aquí está la longitud de la grieta y todo esto va a valer A. Es mi base. Entonces yo tengo esos valores de ahí. Y ya tengo cómo sacar. Listo. Entonces, una vez hecho eso, eh, en mi TR va a ser igual como es mi base por la altura b menos b' por a sobre 2. Y entonces yo aquí realizo una suma menos esto. Igual, o sea, igual para valor numérico para no estar ahí haciendo. Bueno, aquí recuerden que en los momentos nosotros tenemos que sacar los momentos de respecto al aguas arriba. Aguas arriba vamos a sacar. En donde aquí ya cambio, por ejemplo, los sentidos. Los sentidos aquí me da positivo, este de aquí positivo, este me va a dar igual, este negativo, este igual me va a dar positivo. Entonces me cambia los valores más que todo. Los sentidos. Entonces eso toca tomar en cuenta. Los brazos de palanca igual tomar en cuenta desde acá. Me cambia eso. Y yo voy a tener dos ecuaciones. Una ecuación respecto a la fuerza. Y una ecuación respecto a los momentos. Igualado a cero. Porque como les dije antes al comienzo. Aquí tengo que utilizar mucho el método de las fuerzas. En sumatoria de fuerzas en Y, bueno, sumatoria de fuerzas este es igual a cero. Sumatoria de momentos, este es igual a cero. Igualamos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Ya, en donde pueden ustedes despejar A o B', como ustedes deseen. Entonces yo lo que hice fue despejar A, en donde me da este valor de acá. Tengo mi A para despejar. Despejo mi valor de A y simplemente es ya de reemplazar los datos. Simplemente es de reemplazar los datos. Reemplazo que es 3 por T35 que es el momento sobre S26 que es lo normal. Entonces reemplazo eso y como tengo que mi longitud era la base menos A, tengo que es mi base menos A, entonces ya me da la longitud de agrietamiento que tengo. Entonces una vez obtenido mi longitud de agrietamiento, lo único que hago es volver acá y saco mis fuerzas verticales. Entonces ya mi subpresión, ya sé cuál es la longitud constante. Entonces ya sé cuál es mi longitud constante. Tengo esto. Ya sé cuál es mi longitud constante. Y ya tengo mi fuerza de supresión. Tengo la normal. Y para ver si es estable frente al deslizamiento, aplicamos la fórmula. Que solo yo necesitaba la normal. No necesito nada más. Entonces yo aquí veo que no es estable frente al deslizamiento. Ya que me da menor, obtenemos un menor valor estos de aquí. Estos valores mandemos que es menor, este respecto a este es menor. Entonces el valor del T máximo es inferior al, al generado por el empuje del agua. Listo. Hijo, medio largo este video. Ya. El otro que nos dice: si la densidad se detecta una vez comenzada la obra y solamente podemos actuar en la cota del nivel de embalse, habría que determinar la nueva cota que permita la estabilidad de la presa bajo esta hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que... o sea, solo nos está pidiendo, por ejemplo, que nosotros calculemos nuestro nivel de... nivel aguas arriba, se podría decir. No está pidiendo que calculemos esto. Bajo la hipótesis que... ¿dónde está? Bajo esta hipótesis. Entonces nos está pidiendo que se mantenga estable, o sea, y llevarla al límite. ¿Cuál es el nivel de embalse? Tendría que ser aquí el mínimo, el nivel de embalse máximo que tendríamos que tener. Porque por ejemplo aquí si es que yo le subo unos 95, ya no me cumple. Entonces yo me dejo en 24.
Entonces va a ser el nivel máximo que yo llegaría, porque ahí me está cumpliendo el factor, o sea, el T máximo sobre el T me está dando uno. Entonces para eso realizamos, o sea, nosotros, lo que yo hice en este de aquí es darle una cota, o sea, yo le pongo 90. Entonces, y yo sigo por acá, te voy a guardar 90, ya, yo sigo por acá. Como todo está hecho en el Excel, igual le expliqué, esto de aquí depende de la cota, todo depende de la cota, aquí también depende de la cota. Entonces yo vuelvo a calcular todo esto de aquí, calculo otra vez todo esto de aquí y calculo mis fuerzas. Calculo mis fuerzas y vengo para acá. Igual, por ejemplo, vengo para acá. Aquí observo, aquí dice los momentos, como les expliqué al comienzo. Aquí, por ejemplo, dice no se produce grieta. Si no se produce grieta, entonces yo tendría que ya simplemente verificar eso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un 94? 94.5. 94.55. Ya, por ejemplo aquí. Y es solo en este valor, aún no llego al 1. Aquí todavía estoy con un margen bastante de error. Entonces, yo todavía no llego al 1. Aquí ya me está dando un menor negativo, entonces sí se me produce grieta. Entonces nosotros tenemos que, yo fui con ese concepto, ¿no? O sea, de ley se me va a producir grieta, se me va a producir grieta, y si no se me produce, pues a ver qué hago. Entonces me produce grieta, entonces tengo que otra vez yo buscar mi longitud de grieta. O sea, voy aquí otra vez a buscar mi longitud de grieta. Vuelvo a buscar mi longitud de grieta y aquí simplemente, ¿qué es lo que hago para esta tensión? Si es que, aquí justo lo que les dije, si la longitud de agrietamiento S es igual a, ver, si existe longitud de agrietamiento, S va a ser igual a B menos la longitud de agrietamiento. Caso contrario va a ser solo B. Entonces, por ejemplo, si estoy en 90, mi longitud de agrietamiento, mi S va a ser solo este de aquí. Mi S, que recuerden que es la superficie de contacto para este caso. Entonces yo le tomaré en cuenta solo B. Aquí está, solo B voy a tomarlo en cuenta. Pero si es que por ejemplo es 94.5, sigo todavía ahí. Listo, mi longitud de agrietamiento todavía, longitud de agrietamiento tengo como negativo, entonces todavía no tengo agrietamiento. 94.55, ya tengo agrietamiento, entonces mi superficie de agrietamiento cambia. Entonces le hago igual aquí, viendo para que no me cambie. Entonces yo le llevo límite 94.6, 94.66, 94.7, 94.69 y se queda ahí. Entonces yo le llevo límite a eso hasta, me dice que no está estable. Me imagino que todavía es mayor, con un poco, sí. 94.68. Y ahí me dice que es estable. Entonces tengo un margen de error de 0,001. Entonces ya está más que bien, porque multiplicado es 0.1%. Entonces está más que bien. Entonces eso les puedo decir respecto al ejercicio. Aquí tengo un literal 4. Ejercicio 4, ¿qué es lo que nos dice? Si el problema de densidad se detecta antes de comenzar la presa, podemos modificar la geometría de la misma, en el aspecto que menos modifique la explotación sería la pendiente de la cimentación, por lo que habría que determinar su valor si es que el diseño fuera estable al deslizamiento de la hipótesis. Entonces prácticamente nos está diciendo esto. Respecto a este de aquí, que era el ejercicio 2, que teníamos el 2.3 y que no nos cumplía, no fue estable el deslizamiento, que respecto a ese de ahí, lo único que podemos modificar sería esta parte de aquí. Esto, les exagero aquí un poco. Tenemos esto, ya no iría recto, sino vendría la presa acá, exagerado, ¿no? Vendría la presa acá. Entonces tendríamos que calcular este T, nuestro T. Tendríamos que calcular esto
1, nuestro T3. Sí, tenemos que calcular este. Se ve feo. Bueno, tendríamos que calcular nuestro T3, ¿no? Este de aquí. Nuestro T3. Entonces, ¿para qué eso? ¿Qué es lo que yo hice? Entonces, igual. Lo que yo hice yo fue darle una pendiente. Aquí que me escriban una pendiente, ¿no? Y esa pendiente yo le trabajo con mi T3. O sea, aquí pongo de dato que va a ser la inversa de esto, ¿no? La inversa del porcentaje del pendiente que me sabe dar. Entonces lo que hago es calcular mi tangente, que voy a ocupar, no sé si ocupe, mis senos, no sé si ocupe, y mi coseno del ángulo. Entonces yo calculo el ángulo y la tangente para trabajar solo con tangentes y senos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar respecto a mis fuerzas? Igual. Respecto a mis fuerzas, entonces yo, por ejemplo, aquí tengo mi fuerza vertical. Mi fuerza vertical este va a ser mi ángulo, mi nueva base, así exagerado. Entonces viene acá. Voy a tener una normal y una tangencial. Entonces yo simplemente desgloso respecto a esto. Por ejemplo, este de aquí, este es mi ángulo, ¿no es cierto? Ya, como ese es mi ángulo, yo tengo que... A ver, aquí algo más clarito, exagerado. Ese es mi normal. Tengo mi fuerza vertical. Tengo mi fuerza vertical. Que cae así, donde se va a venir la tangencial y la normal. Sí, ya. Respecto a este punto que era así, nosotros tenemos, a ver, color amarillo, tenemos este ángulo que es igual a este ángulo de aquí. Entonces yo, por ejemplo, para calcular la normal de este sería coseno. Entonces yo tengo el coseno del ángulo por la fuerza. Entonces simplemente le hago así. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí. Vengo el coseno del ángulo por mi fuerza, por mi módulo. Este es mi módulo traído, o sea, mi fuerza que hicimos en el anterior. Y el otro sería por mi seno. Listo, así le hago en toditos. Y recuerden que la supresión es paralela a la superficie de contacto, entonces nuestro módulo va a ser el mismo, ¿no? En la normal. Entonces realizamos el mismo procedimiento. El brazo de palanca igual le cogemos por la mitad. Realizamos lo mismo. Igual aquí tiene que hacerle con lo que si es que se produce grieta. Si se produce grieta, le hacen el mismo procedimiento. Si es que no se produce, ya saben qué condición ponerle. Aquí tenemos nuestro A de despeje, nuestra longitud de grieta. Aquí tenemos ya nuestras fuerzas por agrietamiento tangenciales y normales. Y ahora las fuerzas tangenciales ya aumentan. Entonces nuestras fuerzas tangenciales son estas y nuestra fuerza tangencial máxima es esta. Entonces no está superando. Entonces yo le pongo eso, no supera. Entonces, por ejemplo, si ustedes le ponen así 1, ahorita van si se produce grieta, pero si se produce grieta, y aquí vienen a ver la longitud de la grieta. No, ¿cómo voy a poner 1? Es 1%, 0,05. Vengo por acá, veo que está todavía aquí estable frente al deslizamiento, pero no tenemos un buen factor de seguridad, entonces seguimos. 0,06. No, 0,0005. 0,052, 0,06, 0,046, 0,04, 0,02, 0,009, 0,008, 0,0065. Ya, podemos dejarla ahí, ya. Entonces ahí comprobamos todo que está estable y listo. Creo que eso es todo. Creo que se hizo medio largo el video. Y bueno, les
Les invito a ver mis otros videos igual de hidráulica o de estructuras, hormigón. Me pidieron igual que haga un video en etapas y les debe hacer igual. Y espero que les gusten y que se suscriban si les ha ayudado un poco. Y conmigo me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.